Como seres humanos, prácticamente desconocemos el gran potencial del pensamiento. Seguramente ustedes han oído o han leído sobre muchos temas alrededor de la utilización del pensamiento. Y el pensamiento es una herramienta que puede ayudar a destruir como a construir. La idea que nosotros tenemos acá no es utilizar el pensamiento para destruir, porque no tiene sentido. Pero ese potencial del pensamiento, cada uno lo tenemos interiormente y es muy hermoso. Si lo pudiéramos de alguna manera descubrir o desarrollar, creo que podríamos alcanzar unas etapas de la vida diferentes. Por eso decimos que si uno logra desarrollar el pensamiento creador, puede generar ideas que apunten a objetivos diferentes, pues objetivos como más nobles, como más armónicos. Generalmente los pensamientos se pueden ubicar en un campo no tan armónico. Estamos pensando mal de la sociedad, estamos pensando mal del amigo, estamos pensando mal de X situación, seguramente en muchos momentos de la vida. Pero no es porque uno quiera hacerlo de esa manera, simplemente porque de pronto nos hemos habituado mucho a cuestionar y a veces no a cuestionar en el sentido, digamos, equilibrado de la cuestión, del cuestionamiento, sino que es un cuestionar por cuestionar, por juzgar, por interpretar. Entonces, en esta charla lo que vamos a hacer es tratar de darle un nombre a ese pensamiento que apunta hacia objetivos nobles. Y lo vamos a llamar el pensamiento creador transformador. O sea, cómo yo puedo crear con el pensamiento y al mismo tiempo convertirlo en un campo de transformación, tanto como para mí como para el colectivo, o sea, para la sociedad. Pensamos que para desarrollarlo es muy importante que tomemos una decisión, ¿no? Y la decisión implica que posiblemente diga, hombre, a partir de mañana o después de esta charla voy a comenzar a pensar de una manera diferente. ¿Qué va a pasar allí? Que lo que voy a empezar es a potenciar como otro aspecto del pensamiento que está oculto. ¿Por qué? Porque yo quiero dar lo mejor en cada momento. Podríamos pensar también en darse una pequeña definición, ¿no? Del pensamiento creador transformador, que es aquel pensamiento cuya intención apunta a generar acciones amorosas dirigidas hacia el bien común. Por ejemplo, resulta que en el trabajo, tengo un compañero que es muy difícil y yo tengo el hábito de pensar mal de él permanentemente. ¿Por qué lo hago? Porque, no sé, por alguna razón. Supongamos que sea una persona muy difícil de trato, porque es una persona muy arisca, porque es una persona intratable, etcétera. Y por esa situación he tomado la determinación hace un rato de no tratar de no acercarme a él. O sea, me siento alejado de la persona. Desde la óptica de lo que nosotros anhelamos en un mundo de armonía, esa situación ojalá no pudiera estar. Entonces, como parte ya de un pensamiento creador, transformador, hago un esfuerzo, no sé de qué manera, pero voy a ir a aprender a ver de qué forma pienso bien de él y de qué manera trato de acercarme. Es hermoso hacerlo porque muchas veces hemos tenido situaciones donde actuamos de esa manera y resulta que pareciera que la otra persona se va acercando, se va acercando. Siente que hay una persona que le escucha, que está atenta a sus necesidades. Y resulta que esa persona comienza a cambiar. Y uno dice, uy, esto fue un milagro. No, fue un milagro. Yo lo posibilité porque con el pensamiento creador transformador hice que eso fuera posible. ¿Qué pasaría entonces? Que si yo me habitúo a este tipo de pensamientos, lo que voy a producir es que haya cambios significativos dentro de mí mismo. O sea, lo que estoy haciendo un trabajo en mi interior, en mis pensamientos, que van a influir en la forma
sentir, que van a influir en las emociones, que van a influir en los actos que finalmente resultan de eso. Y por supuesto, lo que voy a comenzar es a trabajar para contrarrestar las tendencias que no son deseables con esos pensamientos que seguramente tenía antiguamente, que eran pensamientos no muy agradables, digamos los pensamientos nocivos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a aprender a crear con el pensamiento. Dice, ¿cómo es que voy a aprender a crear con el pensamiento? Sí, vamos a empezar. Y una primera etapa quizá es tratar de analizar cómo estoy pensando en lo cotidiano. ¿En qué pienso cuando me levanto? ¿En qué pienso cuando voy a la mesa? ¿En qué pienso cuando voy al baño? ¿En qué pienso? ¿O de qué manera también, ¿no? Estoy pensando en cada uno de esos momentos, en los momentos del día. Y trato de observar cómo están actuando esos pensamientos, tanto en mí como lo que reflejo hacia afuera. Si yo me doy cuenta que en algún momento esos pensamientos desde mi conciencia me dicen no están bien ubicados, la idea es empezar a orientarlos hacia la realización del bien. ¿Y por qué empezamos esto? Porque si uno se revisa durante todo un día se va dando cuenta de que el pensamiento está muy atado a ideas, a creencias, a formas, que generalmente van en contra de un mundo armonizado. Si alguien de pronto se tropezó conmigo, ¿yo qué pienso de esa persona? ¿Qué le digo a esa persona? ¿De qué manera actúo con esa persona? Y entonces ahí me pone un punto de la vida de reflexión. Y claro, si lo reviso y lo analizo, entonces lo voy a llevar, a sitios de reflexión para comenzar a cambiarlos. Eso es muy importante porque el pensamiento en los seres humanos realmente funciona las 24 horas del día. ¿Cómo así? Dice, cuando yo me voy a dormir, él sigue trabajando. Claro que sigue trabajando. O sea, él no se detiene. Inclusive algunos pensadores dicen que si por un solo instante se detuviera el pensamiento, es como si hiciéramos que el cosmos se deshaga. Entonces es un proceso continuo. Ese pensamiento está activo permanentemente. La mayoría de las veces no somos conscientes de lo que decíamos hace un momento, es que de qué manera esos pensamientos los estoy generando. O sea, no me doy cuenta de cómo estoy pensando. Y ni siquiera me estoy dando cuenta de lo que estoy ocasionando tanto en mí como en mi alrededor. Recuerdo algunos años atrás que leí un libro que se llamaba Las formas del pensamiento y era bien interesante. Porque lo desarrollaban era en base a puros dibujitos. Y te ponían a una persona pensando mal de la otra al frente y aunque él no se daba cuenta, dibujaban una figura terrible saliendo del pensamiento y que abrazaba a la otra. O sea, prácticamente era como si esa forma le hiciera daño. Y es un hábito. En muchos momentos del día lo que estamos haciendo es pensar en automático. O sea, no nos damos cuenta de la fuerza que tiene ese pensamiento o esos pensamientos y la forma en que yo estoy influyendo en el ambiente. Es en todo, ¿no? La gran pregunta surge entonces, ¿quisiera yo cambiar el pensamiento para que este mundo sea mejor? Creo que la mayoría de los seres humanos diría, claro, claro, yo no voy a pensar en querer un mundo mejor. Bueno, pues si deseamos contar con un mundo mejor, el reto es que cada uno de nosotros pueda aprender a dominar los pensamientos que generalmente son los que producen grandes conflictos en la sociedad. Una vez dice, y esta guerra que está pasando ahorita, ¿no? Estamos al borde de una cosa muy seria. Ah, no, pero el problema es de ellos, allá que son violentos. Pero resulta que la suma de los pensamientos, perdón, la suma de las violencias del mundo en alguna parte tiene que vaciarse. O sea, supongamos que yo tengo la copa del mundo y cada uno de los seres humanos comienza a depositar allí pequeñas violencias a través de sus pensamientos, hasta que llega un momento en que el pensamiento se sale de foco, tiene vida propia bien en el sentido de que
se maneja solo y hace lo que quiere. Y esos son los grandes conflictos que estamos eh, observando en la sociedad. Entonces uno dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Pues hombre, yo voy a empezar a trabajar con mis pequeños modelos de pensamiento y voy a mirar de qué manera esos pensamientos están generando violencia, para que yo pueda apaciguarlos, para que pueda cambiarlos, para que pueda aprender a ubicarlos en otro contexto. Es una tarea muy hermosa, pero es una tarea que siempre decimos nosotros, hombre, debemos empezar por nosotros mismos. Es muy difícil que yo pueda decirle a otra persona, mira, cambia, aprende a pensar bien. Si él no lo desea, no lo va a hacer. Pero si yo que tengo la oportunidad de decidir y me atrevo, pero bien, venzo seguramente los temores y muchas otras cosas, empiezo a construir miradas expansivas y amorosas. Entonces ahora viene la otra parte y dice, bueno, entonces, ¿cómo puedo yo construir miradas expansivas y amorosas? Pues hay muchas maneras, ¿no? Muchas maneras de hacerlo. Pero nosotros planteamos que lo podemos hacer a través de una ascética de cambio, de renuncia, sobre las viejas formas de pensar y de sentir que no construyen. ¿Y qué es esa ascética de cambio, de renuncia? Es una ascética donde yo me voy habituando, y la ascética es como una serie de hábitos, ¿sí? Muy, muy, muy ordenados alrededor de algo. Por ejemplo, con el pensamiento, yo puedo construir una ascética del pensamiento. Voy a procurar tener pensamientos continuos de cambio y amorosos alrededor de lo que sea. Voy a tratar. Posiblemente me voy a equivocar muchas veces porque no lo sé, ¿cierto? Porque no, apenas estoy en un proceso de aprendizaje, pero voy a caminar para allá. Porque yo me doy cuenta ya que eso no ayuda. Por eso en esa ascética de renuncia permanente lo que hacemos es hacer una revisión adentro de nosotros. ¿Por qué la hacemos? Porque voy a tomar conciencia de que en mí están inmersos una infinidad de fantasmas. ¿Y esos fantasmas de dónde vienen? De la historia que yo tengo. O sea, cada uno de nosotros tiene una historia, ¿no? Nacimos muy lindos, muy hermosos. Digamos que todavía no teníamos muchos de los fantasmas de esta encarnación. Posiblemente podríamos traer otros fantasmas de otras vidas. Pero empezamos a construir un mundo, una visión del mundo. Y en eso empezó entonces a influir dentro de nuestro ser. En mi interior empezaron a aparecer modelos que yo observaba, modelos de sociedad, modelos de mi familia, formas de pensamientos o de actitudes determinadas en mis amigos, en la escuela, en la universidad, en todas partes. Si yo seguramente me identifiqué con muchas formas de pensamiento que no eran las mejores, ¿qué nos pasa a todos? Todos los seres humanos estamos atados muchas veces a situaciones del pasado que no tienen sentido. Y eso es real. Si no fuera así, seríamos seres completos, evolucionados, santos, para siempre, ¿no? Por eso hacemos todo este trabajo a nivel interior, porque sabemos que tenemos cosas para superar, cosas para cambiar. Entonces el objetivo es crear nuevos hábitos con los cuales cada uno de nosotros podamos construir pensamientos de amor. Porque yo me doy cuenta que afuera, en el mundo, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. Yo quisiera, en el fondo de mi ser, que yo sea una persona que estoy colaborando a mitigar eso. Y son cosas simples de la vida. En realidad esa ética de renuncia no implica que uno tenga que buscar qué hacer, no. Es responder a la vida en cada momento de la mejor manera. O sea, en los actos simples. Por ejemplo, generalmente yo me levanto, ¿no? Y me levanto, he utilizado una sábana, o he utilizado una cobija, o he utilizado mi cuarto, y puedo de hoy en adelante pensar, bueno, voy a empezar a pensar en cómo organizo mi cuarto, porque hay muchos seres que les toca hacer estas tareas simples y son maltratados.
voy a hacer ese esfuerzo como para lanzarles un pensamiento amoroso, de tranquilidad, de sosiego a sus seres. ¿Por qué? Porque yo soy consciente de que ese potencial que hablábamos al principio es tan grande que con mis buenos pensamientos yo le puedo colaborar a muchos seres sobre el planeta a tener más tranquilidad. Claro, ahí viene la otra parte, ¿no? Y es que tenemos que comenzar a tener esa fe sincera en el potencial interior que cada uno de nosotros tiene. Y ese potencial es muy energético. Hemos oído hablar de muchas cosas energéticas. ¿Cómo podemos nosotros lanzar fuerzas electromagnéticas de cambio a través de buenos pensamientos? Y eso hasta la neurociencia hoy en día habla mucho de eso. Los grandes meditadores les ponen en el cerebro unos detectores de formas del pensamiento, y resulta que las ondas que se generan en esos meditadores son ondas hermosas. O sea, lo que están generando son corrientes de pensamiento de una armonía impresionante. Es una intención, ¿no? Voy a empezar a convertirme en un practicante del trabajo interior para ir construyendo una vida organizada en la que los pensamientos sean pensamientos de amor. Y claro, ese pensamiento se va a tener que unir a lo que nosotros llamamos un método organizado. Se le llamamos un método de vida. ¿Por qué es tan importante ese método de vida? Porque yo voy a estar muy atento a que esos momentos del día los voy a tratar de ubicar en pensamientos transformadores. ¿Qué es el método? El método es organizarme. Como decir, mi día está regido por tales situaciones. Yo me levanto, voy al baño, voy a la mesa, voy al trabajo, a mediodía voy a almorzar, después voy a trabajar o voy a estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces trato de que esas cosas estén muy organizaditas, muy metódicas en mi vida, para que yo esté atento a pensar en ellas, a organizarlas. Es una rutina que la voy a convertir en una rutina liberadora, no es una rutina de esclavitud. Porque se me convierte entonces la vida en una rutina liberadora, porque yo soy muy consciente de mi manera de actuar, porque yo me hago más consciente de que lo que quiero es aprender a amar. Por eso nosotros decimos, cada método es individual y ese método se debe adaptar a las condiciones y necesidades particulares, pero está basada en prácticas que influyen en el cambio de la conducta. Está basada en prácticas que influyen en la forma de pensar. Es un método que consideramos supremamente esencial para un desenvolvimiento interior, o sea, un desenvolvimiento como ser humano, porque es una práctica que siempre nos impulsa a tener pensamientos creadores y sentimientos basados en el amor a los demás. Entonces me convierte como en una forma de vivir. Hagan de cuenta que yo llegué a la universidad me dijo, de hoy en adelante vamos a trabajar de esta manera. No obligado, por supuesto, porque eso no obligamos absolutamente a nadie. A nada, simplemente mostramos alternativas. Pero es un método de vida que vamos aprendiendo, que vamos procurando aplicarlo, con el cual buscamos incluir pensamientos, intenciones de amor desinteresado, de amor por el bien común, de dejar atrás en un momento dado mis objetivos particulares para bien de quien lo necesita, etcétera. Y dentro de esas prácticas que sugerimos nosotros, dentro de ese método de vida, hay una que es supremamente importante, que es el ejercicio de meditación. Porque resulta que el ejercicio de meditación es el ejercicio por excelencia con el trabajo mental. Excelente para trabajar con la mente, para crear con la mente, para imaginarme con la mente, para reflexionar sobre la forma en cómo estoy pensando. Por eso decimos que en la meditación nos vamos acostumbrando a trabajar con el pensamiento creador. Porque yo me siento a meditar en ese silencio interior, con pensamientos muy nobles, pensamientos muy amorosos, y voy tratando de producir con el tiempo unos resultados muy hermosos dentro de mí mismo.
Y por supuesto es evidente, ¿no? Que quienes meditan normalmente cambian su forma de pensar y de conexión con otras esferas. Aparece entonces una conexión con una fuerza que nosotros tenemos adicional en nuestro corazón, que lo llamamos la fuerza divina, una fuerza extraordinaria. Bueno, seguramente algunos de ustedes han meditado. Acá tenemos una forma que enseñamos de meditar que es muy particular. No quiere decir que los demás no tengan validez. Tenemos varias maneras, digamos. Hay una forma que empezamos que es la meditación discursiva, pero es un ejercicio de, de meditación con el cual nos vamos a dar cuenta, por un lado, que la mente es muy volátil, porque yo cuando quiero concentrarme, esa mente se me va, se me escapa, se quiere, se quiere alejar del momento, no está acostumbrada a reflexionar. Y además, como esa mente está atada a hacer a lo que se le antoja, por eso lucha para que no me pueda concentrar. Bueno, eso generalmente decimos, no nos preocupemos por eso, más bien ocupémonos por hacer el ejercicio independientemente de lo que pueda pasar, porque eso poco a poco se va a poder ir remediando. Por fortuna, a través de ese ejercicio, vamos a poder a tener cierto dominio sobre los procesos mentales. Y no solamente eso, vamos a aprender a trabajar sobre muchos aspectos de nuestra vida que queremos sortear, que queremos superar. Y esa meditación lo que hace es ordenar los pensamientos hacia formas muy especiales que nos ayudan en absolutamente todo, en todas las tareas que vamos a vivir en el día. Por eso nos vamos haciendo también muy responsables y trabajamos con mayor eficiencia. Entonces, fíjense que todo esto es hermoso. En general, lo que vamos a lograr es nuevos aprendizajes, porque ese pensamiento creador va a tomar fuerza, nos va a organizar la vida, va a hacer que nuestro trabajo interior sea más efectivo, va a hacer que nos vamos uniendo al amor, a la cercanía con la fuerza universal y divina que está en nuestro corazón y entramos y penetramos en el silencio interior. A través de eso vamos a modificar miles de pensamientos egoístas. Bueno, ya para ir finalizando, tengamos en cuenta de que si nos acostumbramos a pensar rectamente, hay algo muy hermoso, es que nos vamos a llenar de una energía, pero que es divina. Es una energía que desconocíamos, que de pronto empezamos a vislumbrar. Pero es una energía que está con nosotros permanentemente y nos ayuda a vencer cualquier obstáculo para que vamos hacia adelante. Es como una ganancia, pues en el sentido de que los actos que uno pueda tener gustos egoístas van a empezar de poco a poco a ceder. Y cuando yo hago que esos pensamientos, esas acciones y todas esas actitudes cambien para bien, lo que voy a evitar es una gran carga de dolor, tanto personal como en los que me rodean. Imagínense yo pensando mal permanentemente, cómo llego a la casa, cómo llego al trabajo, cómo llego, no, llego alterado. Y esa alteración que tengo la descargo de pronto. Entonces estoy en un proceso de realmente afectación hacia el todo. Entonces, pues decimos ese trabajo de pensar bien. Pensémoslo bien siempre. Eso nos va a asegurar el bienestar de los demás. Eso va a ayudar a resolver conflictos que como sociedad aún están vigentes y manifestamos. Seguramente nos podemos volver polos más bien de atracción en el sentido de que alguien diría, interesante, cómo me gustaría aprender a manejar lo que esta persona hace. Es un tesoro. Atesoremos los buenos pensamientos, atesoremos las ideas creativas, atesoremos el esfuerzo por llevar a cabo en nuestra vida lo mejor. Y tengamos igualmente presente que cada uno de nosotros tiene una vida muy en particular, pero que esa vida que uno permanentemente expresa es consecuencia de sentimientos, pensamientos y acciones que hemos aprendido a través de la historia. No son culpa de nosotros, la hemos aprendido. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es desaprender para armonizar. Y en esto sí hay algo muy especial. Siempre que tratemos de pensar bien, invoquemos a la presencia divina y démosle ayuda.
¿Por qué lo hacemos? Porque si uno pide ayuda, lo que sucede es que se convierte en una persona más certera en la aplicación de lo que va aprendiendo. Hemos hablado ya en muchas ocasiones de que es importante que lo que vamos escuchando lo pongamos en práctica. O sea, seamos más efectivos con esa práctica para solucionar nuestras dificultades, para solucionar los problemas de la vida cotidiana. Y en eso entonces nos unimos a la oración para alcanzar esos pensamientos creadores, para estimular en cada uno de nosotros el emprendimiento de un desenvolvimiento espiritual.